¿Cómo les va, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la materia de ofimática en el paquete de Access. En esta ocasión vamos a ver qué son las consultas y cómo hacer consultas. En esta unidad veremos cómo crear consultas y manejarlas para la edición de registros de tablas creadas con Access 2010. Tipo de consultas. Las consultas son los objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla. Consulta de selección. Son las consultas que extraen o nos muestran aquellos datos de una tabla que cumplen los criterios especificados. Una vez obtenido el resultado, podremos consultar los datos para modificarlos. Esto se podrá hacer o no según la consulta. Una consulta de selección genera una tabla lógica. Se llama lógica porque no está físicamente en el disco duro, sino en la memoria del ordenador. Y cada vez que se abre se vuelve a calcular. Hay que tomar en cuenta algo. Las consultas, si yo quiero poder realizar una consulta completa, es decir, de todos los registros que existen, o puedo realizar una consulta a través de un criterio especificado. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, presénteme todos los empleados que ganen mayor a $500. Ahí estoy dando un criterio. O si le digo presénteme todos los empleados directamente, entonces no pongo ningún criterio y me va a presentar todos los empleados. Consulta y acción. Son consultas que realizan cambios a los registros. Existen varios tipos de consulta y acción: de eliminación, de actualización, de datos, anexados y de creación de tablas. Como su nombre indica, de acción es para que nosotros como usuarios podamos realizar alguna acción. Es decir, si yo hago una consulta de acción, quiero eliminar determinados empleados, hago una consulta de acción y lo puedo eliminar. Quiero actualizar el sueldo de determinados empleados, hago una consulta de acción y lo puedo actualizar. Consulta específica de SQL. Bueno, en SQL ya estamos utilizando programación, ¿sí? Y es un poco más avanzado porque hay que saber unos códigos para utilizar. En este caso no vamos a llegar hasta esa consulta. ¿Qué hacemos para crear una consulta? Primerito tenemos que tener una base de datos, obviamente que tenga tablas, por lo menos una para poder realizar las consultas. Entonces nos vamos a la consulta a crear, diseño de consulta. También tenemos la posibilidad de utilizar el asistente para consultas que puedes ver en la imagen anterior para crear consultas con un poco de ayuda. Es decir, aquí tenemos diseño de consultas, ¿no? Podemos también trabajar de esta manera. Aquí, como pueden ustedes observar, aquí está el menú crear y aquí está la opción asistente para consulta. Cuando yo presiono eso, me salen las tablas que tiene mi base de datos. En este caso tengo dos tablas que es clientes y productos. Presioné. Tomen en cuenta que estamos presionando asistente para consultas, ¿no? Entonces presioné diseño asistente para consultas y aquí dice asistente para consultas sencillas. Simplemente damos clic en aceptar. Asistente para consultas sencillas. Crea una consulta de los otros asistentes. Nos permiten generar tipos especiales de consulta. ¿Qué veremos más adelante? Nosotros explicaremos detenidamente la opción diseño de consulta, que te permitirá crear cualquiera de las anteriores por ti mismo. Es decir, uno puede crear la consulta. Entonces tenemos asistente para consultas sencillas y presionamos aceptar. Aquí nos presenta las tablas que tienen creado en la base de datos. En este caso, por ejemplo, tengo una tabla de alumnos, clientes, tipo y tutores. Según la necesidad, puedo yo obviamente realizar la consulta sola de la tabla alumnos, solo de la tabla clientes, solo de la tabla de tipos, solo de la tabla de tutores. O si tienen ya relación entre las tablas, pues puede escoger 2 o 3 o 4 tablas, las tablas que usted desee. Entonces cogemos la tabla y le ponemos agregar, de acuerdo a las tablas que ustedes desean hacer la consulta. Y se me agrega la consulta. Miren, aquí dice consulta 1. Aquí están los datos de la tabla que yo agregué. En base a esta tabla yo voy a hacer la consulta.
Como le expliqué hace rato, si quiero de varias tablas, tiene que tener relaciones y puedo obviamente realizar varias consultas, ¿sí? Aquí dice los campos que va a mostrar. Código de cliente me va a mostrar en la consulta y también nombre de cliente. Vista de diseño. Si observa la pantalla, en la parte superior tenemos la zona de tablas donde aparecen las tablas añadidas con sus correspondientes campos. Y en la parte inferior denominada cuadrícula definimos la consulta. Cada columna de la cuadrícula corresponde a un campo. Nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Aquí está la tabla y aquí está la cuadrícula. Y aquí tenemos los campos que va a presentar en la consulta. Perdón. ¿Qué es campo? Ahí ponemos el campo a actualizar, que en la mayoría de los casos será el campo a visualizar. ¿Sí? El campo está en la parte de abajo, que es lo que vamos a actualizar. A visualizar. La tabla, obviamente, es la tabla donde vamos a sacar los campos y donde va a presentar, obviamente, los datos. El orden sirve para ordenar las filas del resultado. Mostrar si la casilla de verificación aparece desactivada, la columna no aparece el resultado. Se suele desactivar cuando queremos utilizar el campo para definir la consulta, pero no queremos que aparezca el resultado. Entonces, si está activado, aparecerá, y si está desactivado, no aparecerá. Criterios. En estos criterios nosotros podemos poner un criterio de búsqueda, es decir, como le dije hace rato, quiero buscar los empleados que ganen menor a $500. Le pongo un criterio de búsqueda. También aparecen operadores lógicos como el y, el o, que obviamente cumplen algunas condiciones, o cumplen una o cumplen otra. Añadir campos a la cuadrícula. Podemos añadir campos a la cuadrícula cuando hay bastantes campos, ¿sí? Podemos ir leyendo todos los campos o simplemente podemos quitar algunos campos si no queremos que la consulta me presente todos los campos. Es decir, si yo tengo una tabla con 20 campos y yo quiero que la consulta me presente solamente unos 10 campos específicos, entonces yo puedo quitar algunos campos o agregar algunos campos. Definir campos calculados. Los campos calculados son campos obtenidos del resultado de una expresión o de una función. Campos calculados quiere decir cuando hacemos las consultas y obviamente hay alguna operación matemática. El encabezado de la columna. Podemos cambiar el encabezado de la columna del resultado de la consulta. Los encabezados obviamente son lo que nos indica a qué se refieren los registros. Pues yo puedo obviamente cambiar, ¿no? Ponerle de punto a algo más específico. Muchas gracias por su atención.